Tomen su lugar, hermanos, muy amables. Vamos a dejar que los niños del culto infantil salgan del templo con mucha reverencia, sin correr, despacito, y que Dios bendiga a todos y cada uno de estos pequeñitos en esta hora. Y vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, para meditar en ella. Les voy a pedir que busquen allá en el Evangelio según Juan, el capítulo 16. Juan, capítulo 16, por favor. Vamos a leer a partir del versículo 33 y luego seguiremos con el capítulo 17, los primeros 3 versículos. Juan 16, 33 hasta Juan 17, 3. Y voy a hacer esta lectura en voz alta. Ustedes la harán en silencio en su lugar con mucha reverencia. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que acabamos de leer. Gracias te damos por los cantos con los cuales nos has permitido adorarte. Y ahora, Señor, suplicamos encarecidamente que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que permitas haga aquello para lo cual tú siempre la envías, Señor. Y bendice a este siervo tuyo para que cumpla fielmente la encomienda que le has dado de predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de pasar a la predicación, quiero dar un anuncio urgente. Durante el culto de esta mañana o de este mediodía a las 12, una de nuestras hermanas de la iglesia, una joven hermana, la hermana Angelita, dejó un aparatito suyo cargando en un cuarto, en el cuarto que es de los jóvenes. Es un iPod, y lo dejó cargando a la luz, cargando la batería, lo dejó conectado, y el cuarto de los jóvenes lo dejaron cerrado, precisamente porque lo dejaron cargando ese aparatito. Y ella se vino al culto, como todos debemos estar en el culto, y dejó ese aparato cargando la batería en la luz, confiando en que estando en la casa del Señor está muy seguro. Desafortunadamente, en la casa del Señor el que más trabaja es el diablo, porque alguien tomó ese aparato. Alguien tomó ese pequeño aparato que estaba allí cargándose en la luz y se lo llevaron. Entonces, pues es algo que da mucha pena, es algo que da mucha tristeza, que en la casa de Dios, en el lugar donde se supone nos congregamos todos los hermanos en la fe, los que hemos tenido una nueva vida en Cristo y hemos dejado las cosas de la vieja vida, como tantas cosas malas como el robo, se haya llevado eso. No sé si fue de veras con maldad o yo no lo sé, Dios lo sabe, pero ese aparato desapareció. Y de veras, en el amor de Cristo, llamo a que sea regresado ese aparato. No sé quién lo tenga, no lo sé. Se ha llegado a pensar que tal vez un niño o una niña se lo llevó, porque además el pizarrón estaba rayado con algunos rayones que hacen los niños. Por lo tanto, quiero creer que no fue con maldad.
pero a todos los padres de familia, si ven que su hijo, su hija, su niño, su niña trae un aparatito que usted no le compró, pues por favor, si es ese, trate de regresarlo, no le dé pena, no piense que vamos aquí a crucificar a nadie por eso, pero sí es importante que las cosas se regresen a sus dueños y que eso no suceda aquí. Y les pido por favor consideren eso. Eso sucedió durante la hora del culto a las 12 del mediodía y por favor, pues estemos orando para que esas cosas no sucedan en este lugar, ¿verdad? Con todo y eso, pues es muy penoso decir que en la casa de Dios debemos tener mucho cuidado con nuestras cosas porque pues no están seguras. Qué pena tener que decirlo, hermanos, pero esa es la realidad. Y bueno, les pido esto en el amor de Cristo y por favor, hermanos, estemos orando para que estas cosas no sigan sucediendo. Muy bien, después de hacer este anuncio y a la vez aviso, vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios que acabamos de leer y que lleva un título. Ese título es Una cena de grandes revelaciones. Una cena de grandes revelaciones. Y voy a comenzar diciendo a manera de introducción que se cuenta de un joven que por años había estado en busca de un buen trabajo que le proporcionara los satisfactores para poder abrirse paso en la vida, así como encontrar también el amor sincero de una mujer comprometida, con la cual pudiera formalizar una relación seria y formar un hogar feliz. La familia del joven oraba todos los días al Señor para que Dios concediera las dos peticiones del entusiasta muchacho. Hasta que un buen día, aquel buen mozo, durante una cena familiar, pudo revelar a sus padres y hermanos que Dios ya había concedido las peticiones largamente anheladas. Él les platicaba que después de probar suerte en varios trabajos y no siendo lo que él esperaba, halló una empresa que lo empleó donde él podía desempeñarse y desarrollar todo su potencial, siendo el salario acorde a sus expectativas. Por si esto fuera poco, en dicho lugar, en dicha empresa, conoció una joven inteligente quien trabajaría a su lado y además ella era una fiel cristiana. Aquel muchacho entendió que aquello era la respuesta divina a sus peticiones, a sus oraciones, y aquella noche, en torno a la mesa familiar, se llevó a cabo una cena de grandes revelaciones. Esta historia ilustra otra cena de grandes revelaciones que sucedió hace más de 2000 años, en la cual el Señor Jesús habló a sus discípulos, o sea, a su familia espiritual, grandes verdades para la vida cristiana, de entre las cuales rescatamos 4, las mismas que analizaremos. Por eso, en primer lugar diremos, o la primer gran revelación que mencionaremos, habla de un estado espiritual para los suyos. Sí, la primer gran revelación que analizaremos habla de un estado espiritual para los discípulos. ¿Cuál es ese estado espiritual? Bueno, es un estado espiritual mediante la paz que el Señor da. Vea lo que dice el versículo 13 en su primera parte. Estas cosas os he hablado para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. Sí, hermanos, uno de los estados que el ser humano ha perdido es la paz. En primer lugar, porque ningún ser humano tiene paz verdadera sin Cristo, y porque la maldad que impera en el mundo
ha hecho que cristianos y no cristianos vivamos llenos de incertidumbre y temor. La maldad está aumentándose a pasos agigantados y el hombre, el ser humano, cristiano o no cristiano, estamos ya muy temerosos por situaciones que están robándole a la humanidad el sueño. ¿Cuáles son esas? Hermanos, basta ver las noticias, basta enterarse de lo que sucede a nuestro alrededor para ver cómo Satanás está ganando terreno por medio de la violencia, de la drogadicción, de la homosexualidad o la inmoralidad, y cómo este tipo de males ya no respetan edades. Antes era común verlo en gente adulta o en jóvenes, ahora ya se ve en niños, la prostitución, la drogadicción, el robo, hermanos. Por ahí leía yo de una banda de niños que se llama la banda del pañal, porque son chiquillos, porque son mozalbetes, que todavía no se les cae la leche de la boca y ya andan asaltando a gente. Y eso, hermanos, nos habla de la gran inseguridad. Pero en medio de ese terrible flagelo del pecado y de la maldad, tenemos una gran revelación que nos habla de un estado espiritual para los cristianos. Ese estado espiritual es mediante la paz que el Señor nos da. Y el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En qué está usted poniendo la seguridad de su vida? ¿En qué está confiando? Yo he visto personas, familias, que hacen de su casa un búnker y lo llenan de barrotes y de seguridad, de herrería, en ventanas, en grandes ventanales, en ventanas chiquitas, y hasta la ventana del baño tiene una reja de este tamañote para que ya casi ni una cucaracha pueda entrar. ¿Por qué? Porque hay temor, porque la sociedad se ha corrompido y el gobierno, ese que nos gobierna, sin importar, yo no me refiero a ningún partido político, es a los políticos, sin importar partidos, son la misma cosa. Con todas sus promesas no pueden garantizar seguridad. Y aunque el presidente le declare la guerra al narcotráfico, pues, él no es el que está tirando balazos. Qué fácil es declararle la guerra a la violencia cuando no se está en medio de ella. Él está rodeado de guaruras, de gente, de seguridad, de helicópteros, de todo el Estado Mayor Presidencial. Pues él no sale en camión diario y va al trabajo y anda a pie. Pero el pueblo sí. Y el pueblo estamos a expensas de que la violencia toque a nuestra puerta, y no digo a la puerta del hogar, a la puerta de nuestra vida, y expongamos nuestra persona a la violencia. Pero en medio de todo esto hay una gran revelación que nos habla de un estado espiritual que todo cristiano debe tener. ¿Cuál es ese? La paz que Dios nos da. Esto no quiere decir que no vamos a pasar por estas situaciones. Si el Señor lo quiere, hermanos, así sucederá. Si el Señor lo permite, algún propósito habrá. Pero lo único que sí es seguro es que en medio de lo que suceda, Dios nos va a dar paz para estar tranquilos, para estar confiados y seguros en las manos de Dios. Eso lo vivieron muchos de los personajes de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muchos de ellos inclusive tuvieron que morir a manos de los enemigos y lo hicieron tranquilamente. El caso del primer mártir es muy conmovedor, leer cómo Esteban se defendió ante los ataques injustos y cómo al final dice que levantó sus ojos al cielo y que decía: no les tomes en cuenta este pecado. Vea cuánta paz, una paz que solamente se explica entendiendo
que el Señor Jesús estaba con él en ese momento de morir, más que nunca. Si había estado con él toda su vida en ese momento, más que nunca estuvo con él para darle una paz, una tranquilidad, que estuviera intercediendo por aquellos que le estaban quitando la vida, como Cristo lo hacía también colgado de aquella cruz, y decía: perdónanos porque no saben lo que hacen. Una paz que solamente se explica así, la paz que Dios da. Claro que nadie queremos pasar por eso, y confiamos en el Señor que nos librará o que nos ayudará a salir de cualquier apuro, pero en un momento dado, si el Señor lo permite, créame que no estaremos solos y que la paz de Cristo estará allí llenando plenamente nuestro corazón para enfrentar cualquier cosa que el Señor quiera, llenos de paz. Que mientras vivimos podamos ir a dormir tranquilos, que ciertamente nuestra casa no es un búnker ni está protegida como Los Pinos o la casa del gobernador aquí en el estado, que está rodeada de policías. No, nosotros tenemos al ángel de Jehová que acampa alrededor, que le temen y los defiende. Y entonces podemos dormir tranquilos, podemos estar en paz, podemos salir de casa sabiendo que con la ayuda del Señor regresaremos, y podemos irnos de nuestro hogar y dejarlos solos, confiando en que Dios guardará las cosas que nos ha dado y que ahí están. Y que nada más hay una pequeña chapa, que pasamos un seguro, que cualquier cerrajero llegue y la abre en un segundo, y si quieren se meten y sacan todo. Pero qué bueno. Tenemos que salir de casa, no nos podemos estar allí las 24 horas metidos de todos los meses del año y de toda la vida. Salimos confiando que esas cosas que el Señor nos da, si nos las dio, Él las guardará. Y salimos confiados, hermanos, llenos de paz. ¿Por qué? Porque ese es el estado espiritual para los cristianos, y el Señor les estaba haciendo esa gran revelación aquella noche en torno a aquella mesa. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Un estado espiritual mediante la paz que el Señor nos da, pero también un estado espiritual mediante la confianza en la victoria que Cristo nos da. ¿Cuál es esa? Pues sigue diciendo el versículo 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ya el Señor nos está anticipando que en el mundo tendremos aflicción. ¿Cuál aflicción? De todo lo que estamos diciendo, de toda la maldad que está abundando. Mucha de esa maldad nos alcanzará, hermanos, es lo que nos está diciendo el Señor. Pero que gracias a Él nosotros tenemos una esperanza y un ayudador, que es Dios, a diferencia del incrédulo, que en el momento dado no tiene a quién clamar y no tiene en quién confiar. Pero el cristiano, el que le ha entregado su vida a Cristo, hace suya la victoria de Cristo. Esa victoria que Cristo consumó en la cruz, con su muerte, pero sobre todo con su resurrección. Entonces el Señor les dice, en el mundo tendréis aflicción. El Señor no nos dice que seguirle va a ser como andar sobre algodón o campos de flores. El Señor nos dice claramente que seguir a Cristo cuesta, que debemos tomar nuestra cruz y seguirle, que debemos negarnos al yo, y entonces, hermanos, podremos disfrutar de esa victoria de Cristo. En el mundo tendréis aflicción. El Señor mismo no fue librado de la aflicción. Allá en el huerto de Getsemaní, Él decía a su Padre: si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Era necesario que el Señor bebiera ese trago amargo. ¿Cuál era ese trago amargo, hermano? No era tanto el sufrimiento físico. El Señor no era un cobarde, era el hombre, la persona más valiente, porque vino a morir. El Señor, el trago amargo era llevar el pecado de la humanidad. El que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado. El pecado de la humanidad entera en sus hombros, en su cuerpo, llevarlo en aquel madero, de donde dice la Escritura que todo el que es colgado, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Era la maldición del pecado, de aquel que se cuidó toda su vida terrenal para no hacer nada malo. En ese momento
todo el pecado, el peso de la maldad iba a ser sobre su vida, sobre su persona. Pero esa era la victoria, que Él llevara el pecado de la humanidad para que usted y yo ahora no solo tengamos paz, sino disfrutemos la confianza de la victoria que ya Cristo nos da. Porque nos la ha dado, porque así como nos da paz, es por medio de esa victoria que Él nos da. Por eso vamos a ver qué dice Juan 14, por favor, no pierda esta lectura, pero vamos a Juan 14, versículo 26 y 27, que dicen así, Juan 14, 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué dice? Ni tenga miedo. Ni tenga miedo. ¿Realmente tenemos miedo? Desgraciadamente a veces nos descubrimos que sí, que estamos miedosos, que estamos medrosos. Pero bueno, hermanos, somos humanos, pero claro, es el momento de que esta humanidad confíe plenamente en la capacidad divina del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y esa paz es el Espíritu Santo que el Padre enviará en su nombre. Y ahora ya lo tenemos, el Espíritu Santo es una realidad, por lo tanto no estamos solos. Por lo tanto, no estamos desprovistos. La presencia espiritual de Dios, de Cristo Jesús, está plena en mí. Y por lo tanto, el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. La palabra turbar es confundir, es llenarse de duda, de inquietud, y tampoco tenga miedo. Entonces hemos dicho, como primera gran revelación, que Cristo nos habla de un estado espiritual para los suyos. Ese ya lo debemos de tener. Un estado espiritual en el que la paz y la victoria de Cristo son una realidad en mi corazón. Vamos a ver, la segunda gran revelación nos habla de un horario crucial para la redención humana. Un horario crucial. Cuando hablo de horario, hablo del cumplimiento de una hora. ¿Y qué podemos decir de este horario crucial para la redención humana? Bueno, diremos que es un horario crucial mediante la llegada de la hora inevitable. Vean lo que dice el versículo 1 de Juan 17 en su primera parte. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ¿qué dice? Hasta allí, la hora ha llegado. ¡Qué momento tan impactante! Yo me puedo imaginar a Jesús allí con sus 11 discípulos, porque ya no estaba el traidor Judas. Estas palabras Cristo las dijo a los 11 discípulos que se quedaron con él, mientras Judas, el traidor, iba a entregar a Cristo, quien le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y aquel salió y los discípulos creían que Jesús le decía, ve y compra algo o da algo a los pobres. No, Cristo sabía lo que iba a suceder y dice, por eso, porque vio salir al traidor y sabía a dónde iba y sabía cuántas 30 piezas de plata iba a recibir por entregar a Cristo, él decía, bueno, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Un horario crucial para la redención humana. Un horario crucial. Dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, o sea, hizo una oración y en esa oración dijo a su Padre que estaba en el cielo, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Tuvo que llegar esa hora, hermanos. Esa hora era era el momento justo para el cual Cristo había venido, para el cual Cristo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, también vino a este mundo y nació de mujer y bajo la ley. Y entonces se cumplió la profecía del Mesías prometido, y ese Mesías había vivido más de 30 años en este mundo y había llevado poco más de 3 años de ministerio. Y ahora llegaba esa hora, una hora crucial
para la redención humana. Era una hora, un horario crucial, o sea, el momento esperado, el momento planeado por Dios para que su Hijo fuera entregado y muriera por usted y por mí. ¿Sí? Esa gran revelación nos habla de un horario crucial para la redención humana. Y eso es lo que vamos a conmemorar en un momento más. Mediante la llegada de la hora inevitable. Era inevitable. Por eso, cuando el Señor dice que no ve, si es posible que yo no tenga que beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, allí Cristo está aceptando ese trago amargo inevitable, llevar el pecado de usted y el mío y el de la humanidad para poder salvarnos. Por eso es un horario crucial para la redención humana, para la salvación de la humanidad. Pero ¿qué más diremos de este horario crucial? Bueno, este horario crucial es mediante la manifestación de la gloria divina. Por eso el versículo 1 que estamos leyendo dice: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sí, hermanos, un horario inevitable, pero sobre todo la manifestación de la gloria divina. Tenía que ser por medio de un acto tan impactante que iba a ser glorificado el Hijo y el Padre. Porque la honra y la gloria son solamente a Dios. Y no le pertenecen a nadie sino a Dios. Pero tenía que haber humillación para que hubiera exaltación. Y esa humillación era que Cristo cargara con el pecado del mundo, que fuera considerado como maldito por haber sido colgado en un madero, y no maldito por haber hecho algo, sino por llevar el pecado de usted y el mío, porque dice la Biblia que en él no hubo pecado, jamás. Y dice Pilato que sabía que por envidia le entregaban, y salió y decía: es que yo no hallo en este hombre pecado alguno digno de muerte. Por eso aquel cobarde hombre llamado Pilato, al final de cuentas, en vez de hacer valer su autoridad, se lavó las manos y dijo: bueno, pues allá ustedes, yo inocente soy. Pero claro que ya estaba escrito así, que aquel hombre fue un cobarde y un pusilánime, para que se cumpliera la Escritura y que el pueblo llevara su maldad. Por eso estamos hablando de este horario crucial, mediante la llegada de la hora inevitable y mediante la manifestación de la gloria divina. Tenía que ser así, hermanos. Por eso dice el Señor Jesús: glorifica a tu Hijo. Era la manera de glorificarlo, sí, por medio de llevar el pecado, pero sobre todo por su muerte y al tercer día, aquella resucitación gloriosa. Aquella resucitación en la cual aquellas mujeres y aquellos hombres fueron a ver una tumba vacía, una tumba solitaria, que había sido resguardada con seguridad, con una piedra y con guardias, y que a pesar de todo eso, el Señor había salido. Y cuando aquellas mujeres llegan para poner aquellos inciensos y aquellos aromas al cuerpo de Jesús, porque no alcanzaron por la premura de la llegada del día sábado, en el cual había que descansar, encuentran removida la piedra. ¿Quién nos quitará la piedra? ¿Quién nos ayuda? No había necesidad. Ya no era necesario que alguien removiera la piedra. Ya no era necesario aquellos ungüentos y aloes que llevaban, porque la gloria del Hijo Dios la había realizado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Por medio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios glorificaba a su Hijo y el Hijo glorificaba a Dios. Qué hermoso es eso, hermanos. Por eso vamos a ver qué dice Juan capítulo 12, por favor. Juan capítulo 12, les invito a buscar este capítulo y vean lo que dicen los versículos 27 al 33, que dicen así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y vea qué bonitas palabras. Mas para esto he llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué le parece? Qué impresionantes cosas la Biblia nos revela, ¿verdad? Hablando de este horario crucial para la redención humana. ¿Qué diré? Sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y en un momento más vamos a recordar esa hora para la que Cristo vino, esa hora que fue crucial en la redención humana, en la salvación de usted y de mí, y en la salvación de todos aquellos que faltan por creer en Cristo Jesús, a los cuales hay que hablarles, porque para eso Cristo ya murió. Volvamos una vez más a nuestro pasaje de Juan 17 para ver en tercer lugar esta gran revelación, esta tercer gran revelación. Y la tercer gran revelación habla de un beneficio sin igual para todos, un beneficio sin igual para todos, sin excepción. ¿Cuál es este beneficio sin igual? Bueno, es un beneficio sin igual mediante la autoridad de Jesús. Por eso el versículo 2 dice en su primera parte, como le has dado potestad sobre toda carne, hasta allí. Le has dado potestad sobre toda carne. Cristo tenía esa potestad sobre toda carne. ¿Sabe por qué? Porque Él era el creador de aquella carne, de aquel ser humano. En la mañana decíamos eso, de cómo el creador habla a su creación. Y la potestad estaba en Cristo. Y Cristo venía con esa potestad para hablar a los suyos. Por eso dice, como le has dado potestad sobre toda carne. Miren, Cristo tenía la potestad de hacer que todos creyeran en Él con un tronar de dedos. Pero el Señor no quiere imponer nada a la fuerza. Tiene potestad, pero esa potestad es para salvar a todo el que quiera, no al que no quiera. Pero Dios quiere salvar a todos. Dios quiere que todos se beneficien de esa potestad y autoridad que Él tiene para salvarlos, porque puede hacerlo, porque a eso vino. Y entonces es un beneficio sin igual para todos mediante la autoridad de Jesús, pero también mediante la bondad de Jesús. Por eso ese versículo 2 dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Cuánta bondad! ¡Cuánto amor! Es una bondad en la cual el Señor quiere dar vida eterna. No lo merecemos, hermanos. Nuestro destino realmente es y era la condenación eterna. Pero el Señor en su bondad quiere darnos un lugar en gloria por la eternidad junto a Él. Esa es su bondad, ese es su amor manifestado, que no tiene comprensión humana, que no lo podemos entender, que es un amor que excede a todo conocimiento, dice Pablo, pero que no tenemos que racionalizarlo y primero entenderlo para decir, ya lo entendí, entonces lo puedo aceptar, porque no podemos entender ese amor, pero sí lo podemos aceptar. Y decíamos en la mañana que misericordia es que Dios me da lo que no merezco. Y eso es misericordia, ¿verdad? Ese beneficio sin igual para todos mediante la autoridad de Jesús para salvar y mediante la bondad de Jesús para darnos un lugar eterno a su lado en el cielo. Por eso vamos a ver qué dice Mateo. Mateo capítulo 9, por favor, para que veamos lo que la palabra dice. Mateo 9, versículos 1 en adelante.
Vea qué importante, dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres, hablando de esa autoridad de Jesús para salvar. Y cuando el Señor Jesús le perdona los pecados, ya estaba haciendo lo más importante, dándole salvación. Tuvo que darle salud física para que los otros creyeran. Solamente para eso. No porque aquel paralítico lo necesitara. Él ya tenía lo que realmente necesitaba. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Aquí vemos esa autoridad y esa bondad de Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ver en cuarto y último lugar, o vamos a ver más bien dicho, la cuarta gran revelación, que nos habla de un conocimiento especial para bendición, un conocimiento especial para bendición. Y volvamos a Juan 17 y vamos a hablar de este conocimiento especial. Sí, es un conocimiento especial mediante el amor de Dios. Vean lo que dice el versículo 3 en su primera parte: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Qué palabras tan hermosas, hermanos. Qué palabras de complejidad y profundidad espiritual, pero también de sencillez y claridad para comprensión. Esta es la vida eterna. ¿Sí? Había dicho anteriormente: ¿para qué de vida eterna todos los que le diste? Y dice cuál es la vida eterna, o desde dónde comienza. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cristo Jesús vino a dar a conocer o a revelar al Padre, porque a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero Cristo lo vino a dar a conocer, no físicamente. Dios es un espíritu. Vino a dar a conocer su voluntad, vino a dar a conocer su palabra, vino a dar a conocer su amor. Eso es lo que el hombre necesita en este tiempo: conocer al único Dios verdadero. Ahora que cada uno se fabrica su propio Dios, que puede ser el dinero, que puede ser los lujos, que puede ser uno mismo, que puede ser la familia, que puede ser la riqueza, no lo sé, mi carro, qué sé yo. Ahora que cada quien tenemos un Dios a nuestro gusto, Cristo vino a revelar al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Allí empieza la vida eterna, que conozcamos la voluntad y el amor de Dios para nuestra vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la única manera de conocerlo es mediante Cristo, porque Cristo es quien vino a revelar, a dar a conocer al Padre. El Señor Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Pero Cristo vino a dar a conocer al Padre. Y eso es, hermanos, un conocimiento especial para todos. Realmente en este tiempo nos llenamos de conocimiento, de estudios seculares, qué bueno, de conocimiento de política, qué bueno, de conocimiento de primeros auxilios, qué bueno, de conocimiento de filosofía, qué bueno, de cualquier tipo de conocimiento, qué bueno. Si es para ayudarnos a crecer,
y ser mejores personas, qué bueno. Pero hay un conocimiento especial, que ese es el conocimiento de lo alto, la sabiduría de lo alto, que es conocer a Dios. Y aquí está la palabra de Dios. Por medio de este libro podemos conocer a Dios. Ciertamente a Dios nadie le vio jamás, pero sí le podemos conocer. No por no haberle visto, dice que no podamos conocerle. Justamente porque no lo hemos visto físicamente es que debemos conocerle espiritualmente. Justamente por eso. Un conocimiento especial mediante el amor de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero además es un conocimiento especial mediante el servicio de Jesucristo. Por eso dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está, el servicio de Jesucristo, que siendo igual a Dios, no estimó eso, el ser igual a Dios, sino que se humilló, tomando forma de siervo, de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló. Ese es el servicio que Cristo vino a darnos. Y sin ese servicio no hubiéramos conocido el amor de Dios a plenitud, porque en Cristo conocemos a Dios plenamente. Conocemos su forma de pensar, conocemos su amor, conocemos su voluntad, conocemos lo que Él quiere para nosotros y lo que exige de nosotros, pero también lo que Él nos dará a nosotros, todas las bendiciones que podemos disfrutar, hermanos. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Un conocimiento especial para bendición mediante el amor de Dios y mediante el servicio de Jesucristo. Ese servicio Cristo lo cumplió a cabalidad. Dijo el Señor Jesús, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, pues si yo, el maestro y Señor, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Un servicio completo, hermanos, un servicio de humillación. Y eso es una de las cosas que ningún cristiano queremos hacer, un servicio humilde. Todos queremos hacer el servicio que aparentemente creemos más importante. Ah, no, yo nomás dirijo, hermano, a mí no me ponga a barrer porque yo nomás de dirigir cultos para arriba. ¿Y quién te crees? Si estamos aquí al frente y detrás de este púlpito y arriba de esta plataforma y delante de ustedes, es nomás porque el Señor en su misericordia nos concede servirle y debemos hacerlo humildemente, hermanos, sin jactarnos ni creernos. Y estar aquí al frente no es para ganar popularidad personal, hermanos, es para servir al Señor humildemente, así de sencillo. Por eso vamos a ver, ¿qué dice Juan, capítulo 3, por favor? Vayamos a este mismo evangelio, ahí en el capítulo 3, y vamos a ver claramente lo que leemos en los versículos, déjenme los encuentro, Juan 3, 16 y 17, muy conocidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí está el amor de Dios y el servicio de Jesucristo. El amor de Dios que entrega a su Hijo y para que no vino a condenar sino a salvar. El amor de Dios y el servicio de Jesucristo, ¿verdad? Esta es la cuarta gran revelación que analizaremos y que es la última, pero no la única. No acabaríamos analizando todas las grandes revelaciones que aquella noche Jesús hizo en torno a aquella mesa. Voy a terminar diciendo lo siguiente. Ahora que nos disponemos a tomar la cena del Señor, debemos recordar con amor, gratitud y fe todo lo que este memorial revela como poderoso testimonio del sacrificio expiatorio de Cristo por amor a la humanidad pecadora. Estamos delante de esta mesa, donde están los elementos conmemorativos de una cena con grandes revelaciones. Y surge una pregunta que lanzo al aire. ¿Estás listo delante de Dios con corazón limpio
para recordar tan revelador sacrificio? Y cuando digo estás listo, me refiero a lo siguiente, a lo que leemos que dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y termino con una frase que dice así: la cena del Señor revela el amor de Dios, y los que la tomamos debemos reflejar tan sublime amor. Que Dios les bendiga, hermanos.